Bueno, pues buenos días. Hoy estamos una vez más con el seminario Mindlander, en el que nos ocuparemos de la política, la mitad de la política de las secciones 1 a la 25. Y como es usual, cada comienzo hacemos mención de que tenemos las membresías de 0,99, que es menos que un café, a la cual puede acceder todo el mundo, supongo, si quieren. Luego también agradecer a nuestros miembros, que en efecto han pagado 0,99 o más, que también tenemos otras opciones, para colaborar con este humilde Y pequeño. pequeño programa. Imaginary Unit, Elena Roca, Alex Mesa, Morcos, Mutatis TV, Autistic Silver y J. Durazno. Muchas gracias por contribuciones. Y esto para después, ¿no? O sea, la siguiente fecha. Bueno, he preparado un textillo breve para abordar estas secciones, en las que, bueno, eh, particularmente me resulta bastante pesado leer a Mailander, pero seguramente a otra gente le interese muchísimo más cabe. Y he intentado sacarle provecho a la lectura para que ustedes en su casa pues, puedan disfrutar también de, de un recorrido, un paseo, ¿no? por estas secciones, ¿no? Y cómo trata la política y cómo se encaja esto con los anteriores capítulos y los que vendrán después. Bien, comienzo. La política trata del movimiento de toda la humanidad. Este movimiento es el de la vida a la muerte absoluta porque no nos podemos quedar en el estado ideal. No hay moralidad, ya que eso está restringido al individuo particular, sino teleología redentora del todo, destino todopoderoso de la humanidad. Es civilización no solo por la fuerza militante de cientos de personas, sino por su amoldamiento y desembocadura estatal. ¿Qué implica esto? Que responden a unas formas y leyes. Primordialmente hallamos la ley del sufrimiento. Debilita la voluntad y aumenta el espíritu, de la cual nacen las que denominan como formas históricas: economía, política, espiritualidad. Y a su vez, las leyes históricas. Pero vamos poco a poco. Siguiendo con el texto, Mailander nos habla del desarrollo histórico de esta civilización, la cual estuvo sumida durante generaciones en la ley del despliegue de la individualidad. Ello implica el desarrollo del intelecto, de la imaginación como aglutinante del pasado y futuro en el presente, intencionadamente, el juicio y con ello los conceptos, lenguajes que, pues, de forma parecida a la navegación de cabotaje, no podía lanzarse todavía al mar abierto de la abstracción, sino que debió atenerse a las cosas concretas del mundo de la intuición. Dicho con otras palabras, había demasiados peligros concretos de los que defenderse antes que zambullirse en el plano abstractivo, ¿no? Entonces nos está presentando como un desarrollo histórico de esta ley del despliegue de la individualidad, ¿no? Y empieza por este lugar, ¿no? No solo la razón se expandió, sino que los seres humanos, debido a un impulso sexual muy fuerte y relaciones ventajosas para la manutención, se multiplicaron dando pie al desarrollo de la ley del rozamiento, que permitió un incremento de la inteligencia. Yo entiendo, por necesidad organizativa. Nota curiosa. Esto es una cosa que apunte aquí. Se deduce del texto que aquellos humanos previos a la ley del despliegue de la individualidad eran gigantes y llenos de voluntad, y a medida que el tiempo pasaba y la ley se asentaba, nos fuimos quedando pequeños. Es una cosa que comenta en un momento. Parece curioso que antes éramos gigantes y... Vale. No sé, no me sé. Jeffrey Epstein, dilo, No, dilo tú. no murió. Sí. Hubo del Antártico también. Mailander explica, mediante cierta ficción prehistórica, cómo se inauguró esta ley del rozamiento. Básicamente, al haber tanto humano, el hombre devino pater familias, reforzando así el sentimiento de unidad familiar y la creación de clanes tribales con tal de sobrevivir y conservarse, algo que nace de la ya instaurada ley del desarrollo de la individualidad. Al nacer estas asociaciones, en pos de la manutención de la unidad, la guerra obligó a establecer ciertas normas, dejando a los demonios
fuera de dichas agrupaciones y alianzas. Y la dicotomía entre amigo y enemigo, ¿no? Como primado fortalecimiento de la unidad, quedaron establecidos pues los límites de lo justo e injusto, teniendo como referente dicha perpetuación unitaria. Los más fuertes y astutos serían aquellos que despuntaron. Nace así pues el contrato, una asociación legal que, aún rudimentaria, pone de manifiesto dos principios que, según Mailander, hallamos en todo fundamento de Estado. No robarás, no matarás. Como consecuencia de esta estabilidad transitoria, si no había periodos de guerra, permitió que el carácter se modificara con respecto a la relación con el mundo. De ahí que naciera no solo la apreciación por la flora y fauna, las estaciones y sus cambios, el juego con abstracciones simples, la división de la voluntad y demás productos de la estasis, sino también la posibilidad de sacrificar lo más preciado mediante rituales dirigidos a deidades por la expurgación del mal o la llamada a la bonanza. Eso supuso la inclusión de un carácter espiritual entremezclado con la fuerza legislativa, dando como resultado la atribución de lo serio en estos pater familias. Esta estabilidad es la puesta en funcionamiento de la ley del hábito y su producto, la costumbre. La jerarquía de poder estaba al alcance de todo el mundo y organizaba la vida. Tal fue así el desarrollo de la ley de rozamiento que la voluntad se ennoblecía y el espíritu se perfeccionaba, se iluminaba, ¿no? Dando pie a la aparición de la subterránea ley del sufrimiento. Pero, como es usual, todavía no hablará de ello, sino que salta a el nacimiento de los estados de castas. Simple y llanamente, el estado de castas se presenta como alternativa al estado patriarcal. En este reina la ley de formación de la parte, que refiere principalmente a la separación, independencia de las organizaciones contractuales. Se establecen diferentes modos de vida a causa del sedentarismo, lo cual da campo ancho para el desarrollo de la genialidad. Todo esto es consecuencia del tiempo ocioso que se ganó con el establecimiento de los estados, ¿no? Este sedentarismo, como cuenta, permitió la aparición de la ley del desarrollo de la voluntad simple, que básicamente refiere a que los individuos profundizaron en las particularidades de su carácter: orgullo, ambición, gloria, vanidad, codicia, dando lugar al mismo tiempo a configuraciones de la voluntad como miedo, tristeza, esperanza, desesperación, compasión. Esta ley, a su vez, con el paso de las generaciones y la formación por partes, castas, estamentos, familias, dio lugar a la ley de la herencia de las propiedades, ya que la costumbre perfiló el carácter primordial de cada una de ellas. O sea, como ves, se van estableciendo como leyes que van articulando, ¿no?, este desarrollo de la, como dije antes, de la ley de despliegue de la individualidad, ¿no? Con la otra que es la ley de sufrimiento que se halla como por debajo, entendí yo. Aun con toda esta separación e independencia fue necesaria la intervención de lo que tilda como estado despótico de castas, en el que mediante diferentes medios de coerción y tortura, tanto física como espiritual, se alcanza la nada, la anulación de la animalidad y la entrega de sí a la redención. Así, la civilización se encamina hacia lo que sería su destino final. Esto le da pie para hablar de dos de las leyes que conforman la civilización, que no es lo mismo que los pueblos primitivos. Básicamente, el primero va más acelerado que el segundo. Estas leyes son las de la corrupción y la mezcla por conquista. Ambas suponen el progreso a la redención, ya que implica la aceleración hacia esa unidad fatal que es la redención tras alcanzar el estado ideal. Por corrupción se entiende la mezcla entre castas, dando como resultado uniones en las que se aglutina la diferencia hacia lo unitario de la civilización. Por conquista, refiere a las organizaciones externas sustituyen a las superiores o instituidas del Estado, produciendo al mismo tiempo amalgamas de lo heterogéneo. El primero, por corrupción, sería desde el exterior del Estado al interior, mientras que el segundo sería un movimiento realizado en el seno del mismo. Ambos tienen como fin lo siguiente. En palabras de Mailander,
la mezcla de los pueblos, la transformación de los individuos, la ampliación del círculo de la civilización, ¿no? Esto es importante, el círculo de la civilización, porque lo menciona en alguna que otra ocasión. Más leyes. Ahora tenemos las de colonización y la fecundación espiritual. Básicamente son dos formas de excedentes. Por un lado, el exceso de población pasa a formar colonias en tierras lejanas y por el otro, la producción de bienes, tanto intelectuales como materiales o alimenticios, pasa al campo del comercio con otros estados, ampliando de este modo los procesos civilizatorios y los flujos de comunicación humana. Y por fin, aparece la ley de sufrimiento, aunque muy escuetamente. Como ya mencionaba, esta ley subterránea debilita la voluntad y fortalece el espíritu, cambiando la humanidad constantemente, tornándola cada vez más receptiva al sufrimiento. He aquí donde entra el campo de la religión, que no trata del desvelamiento de las dinámicas del universo, sino la reconciliación del individuo con la voluntad todopoderosa de una divinidad que se sigue de los fenómenos naturales. ¿A dónde nos lleva esta reconciliación? A la captación de la intención de esta divinidad por la cual el individuo ha de sacrificar todo su ser. Esto solo es posible debido a los altos vuelos que alcanzó la razón y por ende el juicio sobre la vida, el pensamiento de la redención. Mailander en las siguientes páginas hace un recorrido por las diferentes formas en las que este pensamiento fue pervertido o alcanzó cotas de pureza mediante religiones monoteístas, politeístas o religiones éticas, como las llama él. Pero no será hasta pasadas las escuelas orientales y mesopotámicas que no volverá a la cuestión de las leyes, precisamente con las organizaciones libres griegas. En este periodo de las organizaciones libres griegas y locación, emerge lo que será la ley de la rivalidad de los pueblos. ¿A qué se debe? A la libre e independiente vinculación entre las diferentes polis griegas. Debido a esta libre personalidad de los griegos, los estados se modificaban constantemente hasta que cada uno de los pueblos llegase efectivamente al poder. Pero no solo se decidían qué rivalidades, sino qué uniones, alianzas con tal de establecer orden por aquellos pueblos con menor poder. He aquí la ley de la fusión por la revolución, otra ley más. De ahí que se pasara de monarquías compuestas por estirpes nobles a repúblicas aristocráticas y más adelante a la libertad política. Estas fusiones internas propician asimismo el nacimiento de la Bildung, que vendrá a ser una formación general mediante la cual emergen los nacionalismos contra las megalómanas estructuras estatales. Este camino, como era de esperar, lleva al personalismo e individualismo en el que la estima por uno y los suyos aleja de la unidad por una porción de la misma. Esto de todas formas no le distrae de su meta final, al igual que aquellos orientales, la muerte absoluta. Tal y como señala, citándole, dice: en la vida de la humanidad operan siempre las mismas leyes, que él viene describiendo, pero el círculo de la civilización se hace cada vez más grande, ¿no? Aquí vienen resonancias hegelianas. Una página más adelante, siguiendo esta tónica, indicará que si uno presta atención a la idea de destino, desvinculándola de las circularidades infinitas, véase Heráclito o Platón, da cuenta de que todo tiene un fin determinado. Aquí se aproxima más a Aristóteles, que lo menciona en un momento, ¿no? De esto se deduce, tras recorrer la historia de Grecia y Roma, que ambos estados ideales, es decir, que tuvieron su particular momento de gloria, no supieron dirigirla hacia un fin, sino que al alcanzar cierta idealidad, lo que prosiguió fue la corrupción de ambos y la sustitución nuevamente por otro que viene a sustituirlo. Wow, he metido dos sustitutos ahí. Con una nueva idealidad, ¿no? Es decir, cae y de repente sale otra nueva idealidad, ¿no? Y con cada una de ellas se amplía el círculo de civilización, ¿no? Así no se va intuyendo que llega un momento en el cual este deterioro y este resurgir, al final llega hasta un punto en el que ya es imposible volver a resurgir porque se alcanza el estado ideal y por lo tanto hay que matarse. Entiendo yo.
siempre intento yo. Ningún imperio, pueblo o estado puede sostenerse en su fuerza humana. Se ha de disfrutar de la vida, volverse decrépito y degenerar. Ahora bien, la fuerza de la civilización avanza llevándose por delante a todo aquel que ha efectivamente degenerado, habilitando en este gesto una superior circularidad de la civilización. Las conclusiones a las que uno llega con esto es que hay cierta teleología subterránea en esto de la circularidad de la civilización marcada por la ley de sufrimiento, es decir, la degeneración liberadora ante el desgaste de dicho estado esplendoroso. Para que esta idea quede más clara, nos hablará de lo que sucede posteriormente a los griegos y romanos. Cristo. Mientras los anteriores se habían aferrado al disfrute de la vida en este mundo, Cristo, desde el odio contra la propia vida, exigió un suicidio lento. Pero así de buenas a primeras era difícil que la humanidad le siguiese, así que señaló algo que griegos y romanos no tenían como un valor ulterior y más elevado, ¿no? El reino de Dios, eso es lo que ofrecía. Vida eterna, llena de sosiego y beatitud. Obviamente auxiliada estratégicamente con otra idea, la del infierno, como suplemento, ya que se buscaba intimidar a aquellos que no aceptaran las bondades de aquel mundo ultraterreno. Sobre esta exigencia de Cristo, por un desprendimiento total y completo del mundo, Mailander da cuenta de varios predicamentos bíblicos en los que demanda una desposesión externa en pos de una posesión interna, encauzada hacia el reino de los cielos, ¿no? Aquí trajo una cita de Lucas 17:21 que dice: el reino de Dios está dentro de vosotros. Quien va más allá de la muerte será liberado de sí mismo, de su vida, será, a fin de cuentas, redimido. Pero para ir en esa dirección, uno primero ha de considerarse una nada que depende enteramente de un todo, la divinidad, que ayude a sobrellevar su vida pecaminosa desde su génesis. Esto es la doctrina del pecado original. Dios, mediante Cristo, se presentó no como alguien inhumano, sino como todo amor y compasión por las viles criaturas pecadoras que requerían ser redimidas. Será la providencia, a través de la acción de la gracia, que permitirá alumbrar a Dios en el corazón de todo humano, es decir, poseerse internamente. Neoplatonismo, y más adelante cristianismo, buscaba separar la mirada de sus seguidores de la tierra. Como dice, mi reino no es de este mundo. En esta distinción era preferible dicho reino antes que entregarse al Estado. Solo fe, nada de compromiso civil. Las cosas terrenales podían ir de cualquier modo, pues ¿qué podía perder el cristiano? El cristianismo cumplió, a fin de cuentas, con las premisas del Imperio Romano al expandirse por todo el mundo, diseminándose mediante una punzante influencia que acaba con la ley de la violencia e imponía cierta ley divina. Lo mismo sucedió con el profeta Mohammed, quien, poniendo a Alá como padre y un paraíso al que determinarse como fin redentor último, sostuvo esta misma lógica dominante. Ya está. Vamos haciendo cada vez es mayor el récord de pues sí, es speedrun totalmente. Bueno, capítulo no da para mucho más. Más o menos, ¿no? Como medio capítulo, perdón, los cojones, ¿eh? Este es largo, ¿no? ¿Sí? Este por lo menos eran 100 páginas, una cosa así. no, bueno, total, pero por lo menos eran unas 50 páginas así de capítulo, ¿eh? Que es Y 50 páginas de Mindlander. no lo disfruta Juan. No. Faltan referencias a los Simpsons. Y dibujitos. Es que como no habla de Mark Fisher en ningún momento. Está la cosa jodida. No, bueno, pero tiene... Pensaba que eran más cortos, pensaba que era igual que los demás. No, a ver, es justamente este es el capítulo. Entiendo yo que es el capítulo. No... Sí. De hecho, o sea, leyéndolo casi... como te hacía más sentido que empezase por aquí. Hostia. ¿Qué? Mira, que esto está impreso de tu piso la pena. Bueno, mira. Qué raro.
Así están todas las... No, eso. Yo creo que en el mío está menos. Bueno, da igual. Bueno, puede ser. Pero así están todas las que... Ya. Todos los que son, todo lo que son Es esquemas. que quizás esto es una reedición. Puede ser, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso es eso. Parece que tenía más sentido empezar, que hubiese empezado por allí. Hubiese empezado por la política. Igual luego hacer aquello de, bueno, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste Siempre aquí? orando, ¿no? Que La elipsis. el camino se nota, o sea, se nota que es, digamos, el libro está hecho para llegar aquí. Eh, porque bueno, es que se nota precisamente en el detalle, ¿no? O sea, en el detalle de las leyes, las formas, las descripciones. En el resto, bueno, se va un poco más a pies juntillas, a toda velocidad. En algunas partes más que otras, pero en general es un poco la tónica. En cambio aquí se detiene. O sea, el libro está escrito para esta parte, ¿no? Sí, tal vez lo noté más denso. Bueno, Eso sí. Bueno, siempre lo van a tan denso, pero en este caso un poco más. denso igual es en cualquier parte por el tipo de escritura, pero hay más chicha. O sea, hay claramente Sí, más... sí. Sí, temas que también comentar. es curioso que justamente uno de los capítulos en los que es más prolijo, ¿no? Sea justamente una de las ramas que menos desarrolla la tradición pesimista. Incluido Sí, Howard, que si seguimos un poco con esto, hemos hablado varias veces de la idea de, en muchas ocasiones son referencias o los huecos que hay en el discurso de la epistemología, la física, lo que sea, se pueden cubrir más o menos con un diálogo en Schopenhauer, la tradición. Con Schopenhauer no hay comentarios de política en ningún No, caso. claro. Quizás parece que es como que había una necesidad adicional de esta vez sí ser más, pues eso, Sí, más preciso, más detenerse más y ser más profuso con sus explicaciones, ¿no? También es verdad que la política en la filosofía de Mailander es algo bastante fundamental. Al final no deja de ser como el reverso empírico, digámoslo así, de la voluntad trascendente metafísica acabada que guía el curso del mundo, ¿no? Voy a apuntar un par de cosas, joder. No estoy especialmente lúcido, pero voy a intentar. Está malito. Voy a intentar. Ah, sí, lo de los gigantes. Creo que esto es por. Bueno, ya lo has comentado un poco, ¿no? Pero es por la cuestión de la paleontología, que Mailander en varias ocasiones lo menciona, no sé si es en la física o en la, creo que es en la política al principio. No, en la física, pero también vuelve a salir en la política. Creo que las primeras secciones. Ah, sí. Y justamente es por que se intuye, ¿no? Que es por esa especie de una analogía, absurda, evidentemente. Sí, claro. A no ser que sea para Mr. Tartaria. De que puesto que hace eones en el Cretácico, o en el Jurásico, cuando fuese, había criaturas y reptiles gigantes, etcétera, pues también es de esperar o se puede inducir que también hubo humanos gigantes de un tiempo a esta parte, ¿no? Lo cual evidentemente es bastante estúpido, ¿no? O al menos infundado. Pero bueno, al final también yo creo que está de aquí, que no. También creo que de la paleontología en este sentido lo que toma es como una especie de prueba empírica, aunque muy laxa y superficial, ¿no? De justamente de la ley del debilitamiento. Del ¿no? debilitamiento. Que es la idea esta típica de, ¿no? Pues de las grandes criaturas arcaicas, ¿no? Adolecidas de ese gigantismo, pues parecen denotar un deterioro paulatino, ¿no? Los dientes de sable y los gatos domésticos, ¿no? Pues, digamos, o el lobo y los pugs. Claro, se dedujo. O los monos y los otros, precisamente, ¿no? Los gorilas del lomo plateado. Nosotros estaba pensando en eso. Sí. Aunque bueno, claro. Sí. Los guardias del lomo plateado tampoco se matan con bombas atómicas. No sé, yo creo que en ese sentido ganamos nosotros, pero bueno. Sí. A ojos de Mailander. Lo de la tecnología también. Más que la política, yo también creo que Mailander recurre a unos términos, unos conceptos que quizás son ambiguos o que podrían haberse aplicado de otra forma dentro de la lógica de su texto, ¿no? Por ejemplo, hablar de leyes, ¿no? El sustantivo de sets. Claro, depende de cómo comentamos el concepto de ley, ¿no? Pero claro, si tú te sacas leyes de la chistera constantemente, ad hoc,
y cada fenómeno que encuentras y que quieres explicar lo haces en base a una ley que te acabas de inventar, pues es un poco, hombre, pues quizás una ley suena extraño, ¿no? Que quizás utilizar otro recurso, otra forma de enfocarlo, habría sido más, no sé, más preciso y menos confuso, y manteniendo siempre la ley del debilitamiento no es de las fuerzas, que es lo que queda fundamentado en la física, pues luego, yo qué sé, pues, corolarios a la ley del debilitamiento o algún otro tipo de concepto, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando tenés la política, van Sí, saliendo no, van leyes, saliendo, van y siempre saliendo. salen leyes parte post, ¿no? En plan, pues no sé, pasó esto en Grecia, en plan, esto claro, es que esto fue por la ley del debilitamiento de los griegos, pero claro, evidentemente, ¿no? Era debilitamiento Creo especial. que esto no va así, ¿sabes? Lo de las leyes. Y también el mismo término del uso de política, sí que es verdad que en su época, pues, tiene un contexto distinto, no se aplican las concepciones y las definiciones actuales de lo político, que bueno, ya existe la política como la entendemos a día de hoy en la época de Mailander, pero sí, yo la llamaría más bien una socioteleología, que es lo que decías tú, ¿no? Eso es, al final, elucubrar o dilucidar la teleología del universo, todo el proceso tanto teleológico, en base a las distintas manifestaciones sociales humanas, ¿no? Y al final esto es porque, por lo que has dicho varias veces, ¿no? Que el estado ideal es siempre el principio del fin, ¿no? Entonces, claro, analizar los procesos sociales, las distintas esferas y procesos de la evolución de la humanidad, pues es fundamental, porque es ahí donde supuestamente está el gran hito del debilitamiento, ¿no? Y una cosa, cuando dices la ley del debilitamiento, es lo que he dicho yo antes, de la ley del sufrimiento. Claro. Porque O sea, aparecía la ley del sufrimiento todo el rato y digo, o sea, la ley del debilitamiento es más en el plano de la física, la metafísica, principalmente la física, y en el plano social la ley del debilitamiento se manifiesta como la ley del sufrimiento. O sea, básicamente son distintas manifestaciones de lo mismo. Que podría haber dicho ley del debilitamiento, pero bueno, aquí parece que es como que quiere justificar o meter un poco con calzador el pesimismo. Y es un texto pesimista por ser, ¿no? Pero que se note que es un pesimista, ¿no? En plan, bueno, soy pesimista, soy schopenhaueriano más bien, ¿no? Porque al final lo que está haciendo en este capítulo, de una forma evidentemente que no se da cerca ni de lejos, no se diferencia mucho en su esencia o en su pretensión de las lecciones para filosofía de la historia de Hegel. Las reminiscencias son clarísimas. Sí, o sea, Sus es obvias que órbitas alejadísimas, no es comparable con lo que hace Hegel, que tampoco que sea, bueno, santo de nuestra devoción, pero bueno, es evidentemente la precisión y la profundidad de ese texto, pues no es comparable a un capítulo de 50 páginas de Mailander, ¿no? Pero que ahí se nota, ¿no? Pues al final Mailander es un filósofo de su tiempo y la influencia del hegelianismo en aquella época pues era bueno, conocida de sobra, ¿no? es, ni que sea a través del ni que sea a través del socialismo, o sea, toda la matraca esta de las leyes históricas, Sí, claro, es una especie de quiero decir, dialéctica materialista. viene de donde viene. Sí, claro. Marx, el escrito que tenía Marx era eso, una lectura crítica de la... Sí, y bueno, y luego las distintas, ¿cómo es esto? Olas de hegelianos que también. Sí, claro. Pero bueno, sí. Uno no puede, evidentemente uno no puede evitar pensar eso. Y de hecho, casi que eso ya se podía pensar solo con el planteamiento de la ética. Porque toda la idea esta de que, digamos, la eticidad, ¿no? O sea, la entidad que es bueno, que fundamenta, ¿no? La ética al final es el Estado, no los estados que tenemos, pero el Estado ideal, ¿no? Final, no deja de ser una idea, no, o sea, no deja de ser la idea hegeliana de la filosofía del derecho, o sea que en el fondo los parecidos son muchos, o sea, son tantos que yo creo que sí. Si hubiese llegado a leer esto Schopenhauer, saca la pistola debajo de la almohada. Si hubiese leído muchas cosas de Mailander en general, se habría tirado de los pelos, seguro. Eso está claro. No, pero esto en particular. Esto, claro, sí. Esto en particular. Solo tener un capítulo ya de política. Sí, totalmente. Porque es justo lo que critica, ¿no? Como de la idea de Estado hegeliano, como la
la idea esta, ¿no? De la maquinaria china, le llama Schopenhauer. Entonces, les ha gustado de poco a nada. Para Schopenhauer sería censurable en el plano, no sé, práctico, digamos, con la cosa que está en la caja china, la gran maquinaria, perdón. Pero es que ya en el plano del principio, ¿no? Por mero principio, es que es imposible, ¿sabes? O sea, sería absurdo, ¿no? O sea, un proceso socioteleológico en la historia de la humanidad, pues ya apunta a una especie, o sea, una realidad del tiempo en el plano metafísico, que Schopenhauer pues rechaza de plano, ¿no? Por lo tanto, o sea, es la frase esta de quien niega los principios, no claro, se puede discutir, ¿no? Joder, es que no voy a llegar a la parte de Hegel porque es que no me lo voy a leer, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, las reminiscencias son claras, salvando las profundas diferencias, ¿no? Yo también quería hacer notar algo que puede chocar en Mailander, que es la constante sinergia o paralelismos que se dan sin parar entre lo metafísico, lo político especialmente, y sobre todo lo religioso, ¿no? En el caso de la cristiología. Bueno, hay que tener en cuenta que en Mailander es un paralelismo simultáneo entre temas que parecen de órdenes totalmente distintos, eso por la parte de la política, luego el monoteísmo, el panteísmo, la epistemología, la metafísica, etcétera, ¿no? Esto está en el segundo volumen, pero básicamente lo que hace Mailander en ese libro es analizar el monoteísmo y el panteísmo. Entonces lo que llama la atención de ese análisis no es que lo haga desde una perspectiva religiosa o teológica, sino que lo analiza como una especie de esfuerzo o proceso de explicación del mundo. Básicamente es un proceso epistemológico, ¿no? Entonces lo que dice Mailander, que es algo bastante cuestionable, es que el panteísmo, por ejemplo, surge en base a la percepción de los individuos de que ellos son todopoderosos, ¿no? La idea de percibirse de que son libres. Y entonces eso tiene como colofón o como consecuencia o efecto último, pues la constitución del panteísmo como religión, ¿no? Y viceversa el monoteísmo, ¿no? Entonces es como que para Mailander se va dando esta especie de reciprocidad entre una forma de concebir el mundo, una forma de concebir lo religioso, lo metafísico, lo que sea, y una forma de concebir también la constitución de los estados civiles, ¿no? En ese sentido, es un pensamiento muy judío, esta especie de relación íntima entre lo teosófico, digamos así, y la constitución del Estado. Que bueno, que entiendo que puede chocar, ¿no? Lo digo, pues alguien es entre el público, es especialmente ateo, ¿no? Que sí que choca, ¿no? Porque parece en plan, bueno, ya nos está soltando la chapa aquí papista de la hostia, que lo es también. Pero que tiene una explicación última, ¿no? Sí. Y en cualquier caso, si fuese censurable en Mailander, pues también sería censurable en tantos otros filósofos, volviendo al caso, por ejemplo, del mismo Hegel, ¿no? Texto de la reflexión sobre filosofía de la historia, lo dice repetidamente, ¿no? La historia es la auténtica teodicea, el fin último es la consagración del Espíritu Santo, no sé qué. Mailander dice exactamente lo mismo, luego más adelante, en otros textos, pero que es por eso, ¿no? Porque es... O sea, la evolución de la especie humana va aparejada con las distintas figuras religiosas, así, ¿no? O sea, en su cabeza tiene sentido. Porque no es una especie de anima mundis. O sea, en el sentido, ¿qué quieres decir? De lo que quieras decir. Bueno, que realmente hay seres o espíritus que están con nosotros constantemente y influyen en el progreso de la humanidad. Yo no creo que tenga No, que ver tanto con o eso, sea, sino por la lógica o sea, de las propias religiones. O sea, responder a un problema determinado. Sí, claro. La segunda botella me mencioné por el neoplatonismo, lo mencioné en un momento. Sí, pero al final todo lleva, digamos, por desarrollo lógico al cristianismo. O sea, si es que esta parte es especialmente, o sea, pues es una variante de Hegel, Sí, la cristología. Sí. Sí. Entonces, bueno, es que esto ya salía de la ética, que era la idea esta de, bueno, de que el cristianismo es la forma religiosa más acabada y bueno, incluso llega a un punto del texto en el que dice algo así como, bueno, como ateos, ¿no? No aceptamos la autoridad del cristianismo, ¿no? En materia legal,
Pero da igual porque, o sea, lo que no da, Era- lo que no nos da el cristianismo, nos lo da de forma isomórfica desde otro lugar el estado ideal. Pues ya está. Ese es el problema. El problema en ese aspecto estaría resuelto. Claro, pues eso se vuelve como más feroz, incluso, porque está la figura de Cristo, está toda la cristología y demás, pues uno se puede tomar con cierta ironía, pero en este caso hay como una militancia, ¿no? Que es algo que hablamos la otra vez. Hay una militancia por este estado. O sea, Sí, no, claro, por supuesto. O sea, quiero decir, las acciones, o sea, incluso se podría ver, bueno, tampoco dice, se podrían ver las revoluciones, se podría ver la eticidad de las acciones que se hacen en pos de un estado futuro, el que sea, intermedio, no necesariamente el estado ideal, como más, o sea, vamos, no sé. Supongamos, ¿no? Hace unos días, ¿no? No, semanas, que salió el chico este, ¿no? Que le pegó un tiro al CEO de Forbes. Quiero decir, claro, desde el punto de vista de un estado de Mangione, ¿no? Que es Luigi Mangione. Desde el punto de vista de un estado futuro, es ético. claro, claro. Podría decir que el asesinato es ético. Claro, claro, claro. Queda justificado. Que es una cosa particularmente es una cosa particularmente curiosa. O sea, ya ahí tienes que empezar a leer el texto, o sea, lo que son las implicaciones del texto, Está guay. pero luego también Fuente. desde fuera del texto, por el propio hecho de wow, o sea, es que es aquí 100% idealista, o sea, porque claro, la idea del estado ideal es que sería perfectamente moral. O sea, que no habría, Claro, claro. que no habría ninguna clase de conflicto, ¿no? O sea, como la idea sería como, yo qué sé, lo contrario, ¿no? De la idea esta de carrera, de que no se puede ser moral en todas las circunstancias. Claro, aquí se podría ser moral en todas las circunstancias porque todas las piezas del puzzle encajan perfectamente. Claro, es que también aquí el concepto de lo moral, claro, es que cambia mucho, ¿no? En Highlander, claro, si lo moral, bueno, si lo moral solo se deduce de una legalidad jurídica, no del Estado, se entiende que el Estado mejor constituido es el Estado más perfectamente justo. En ese sentido, claro, no podía darse a nada amoral, ¿no? Los problemas de estos son obvios, ¿no? En plan, es lo típico, ¿no? Ay, pues hace 200, 300 años era legal la esclavitud y mira qué mala que es. Bueno, ya, pues, es lo típico, ¿no? Pero claro, aquí el concepto de la moral cambia mucho en Highlander, ¿no? Habías dicho muchas cosas antes que quería comentar, ya me he olvidado completamente. ¿No? Me da pues sobre lo de la cristiología y tal. Sí. Si se hacía más, él decía que se hacía como más feroz. Algo así. Ah, sí, bueno, lo de la militancia, ¿no? Por una parte. Sí, en Highlander hay una militancia acérrima. De hecho, no sé si se comentó esto en la primera sesión, ¿no? Pero que se hizo soldado, a pesar de que Sí. muchas veces el propio Stallman le dijo, tío, tienes 35 tacos, no puedes, olvídate, por sus cojones, y por Ya sus está, cojones se metió en ya el peor, pasó el tiempo. y en el peor puesto posible se metió en el ejército del tío. Eso ya son cuestiones más freudianas. Pero sí que es verdad que en Highlander hay una auténtica militancia por la constitución de ese estado ideal socialista, ¿no? Que claro, suena muy chungo porque al final se acaba justificando y esto, si se comentar en la próxima sesión que esté un poco más despierto, ¿no? Pero sí que se comentan mucho, en el plano de los que más se han dedicado a Highlander y los traductores y tal, esa especie de, bueno, lo conflictivo que es el nacionalismo patriota de Highlander, ¿no? Y una cosa que solo va a quedarnos una traductora, una de las principales traductoras, llamó, bueno, no me acuerdo, filologicismo o algo así, no es exactamente la palabra, pero bueno, algo para ahí. Vale. Entonces, claro, pues sí, parece ser que al final en un sistema teleológico en el cual todo está prescrito parte antes, es decir, en el plano trascendente, la unidad metafísica, claro, ningún acontecimiento es indeseable. Claro. Porque es que todo está unido de tal manera que el fin último sea realizado, ¿no? Que
Que esto conduce a circunstancias muy jodidas, como en plan, bueno, pues es que, no sé, los topicazos, ¿no? Pues el Holocausto tuvo que haber pasado, porque no sé qué, el apartheid, no sé cuánto. Pues sí, pues que es un estado, es un paradigma teleológico absoluto y hay que lidiar con eso, ¿no? En ese sentido, que eso luego sea conflictivo fuera del texto, pues ya, es evidente también, ¿no? Que no hay bien sin mal no existe, ¿no? Exactamente. No hay un estado. O sea, claro, es que al No hay final... pirámides sin esclavos. Sí, es un poco la idea. O sea, al final, el objetivo último es debilitar la unidad colectiva de las fuerzas, ¿no? Ah. Eh, Bueno, es que eso podría ser. Esto incluso podría verse, digamos, en clave de filosofía contemporánea con el aceleracionismo. O sea, es en plan, bueno, cuanto peor, mejor. exacto. Muchas ocasiones habla sobre Cuanto peor, mejor. Eso es una cosa muy problemática, que he intentado trabajar en algunas ocasiones, nunca he llegado a desarrollarlo mucho, pero es una cuestión muy conflictiva, ¿verdad? Mailander habla en ocasiones de acelerar el proceso, ¿no? Claro, a mi juicio no tiene ningún sentido el proceso, la lógica de la aceleración en un sistema tan sumamente tecnológico como el suyo, ¿no? Plan, si todo está tan sumamente bien encajado que cada elemento tiene que seguir al anterior para poder debilitar la suma de fuerzas, ¿no? La agencia particular del individuo parece que es más bien nula, ¿no? Sí, se Como un diluye. sistema absoluto Claro. monista absoluto, por mucho que sea un monismo pretérito, ¿no? Pero sí, en efecto, habla en algunas ocasiones de esto. Pero sí que es verdad que, claro, que al final el debilitamiento solo acontece no en una circunstancia apocalíptica, ¿no? Como parece ser lo que dice el aceleracionismo, que no sé. Pero en plan, pues cuando llegue el gran, terrible ultracapitalismo de Elon Musk y todo esté hecho puta mierda, no sé qué, entonces tal, ¿no? Pues vamos para allá y votemos todos atrás, ¿no? Claro, en Mailander el último punto es justamente la circunstancia más deseable posible para la humanidad, que es el estado ideal, ¿no? Claro, entonces la redención o el cansancio o el hartazgo por la vida es una especie de epifanía, ¿no? Por eso es muy importante también en Mailander no solo la constitución del estado ideal, sino también la Bildung, que creo que lo has dicho, sí, has dicho tú. La cuestión de la Bildung, que es la cuestión de la formación, ya que la resonancia de Schiller es muy evidente, ¿no? Entonces, claro, son dos cosas que tienen que ir de la mano. Por eso toda la paja sobre el socialismo práctico, la formación, la solución o solventación de la social frage, la cuestión social, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que en contra de, ¿cómo se llama este tío? Ulrich Horstmann, el del monstruo, en contra de lo que diría Horstmann, ¿no? En el monstruo, que al final es prendémosle fuego a la gasolina, ¿no? Pues Mailander no es un tal incendiario, ¿sabes? No es en plan, carguémoslo todo, total, vamos a la puta. Desde un punto de vista determinista, esto es un poco como la providencia. O sea, ya te da igual porque va a llegar. Sí, exactamente. No, Sí, sí. la lógica, una lógica de la aceleración tiene sentido, bueno, desde un plano como mínimo no determinado. Como mínimo no determinado. Claro, cuando hay una cierta agencia. Por cierto, aquí tenemos como un par de citas, no sé de dónde son, pero pone Yo creo que son autos. un usuario Una cosa. en el chat. Una cosa. Hay una. Puede ser que lo vaya. Se parece a lo que he escrito yo. Bueno, que hay una pregunta que me ha venido. Para algo que estoy. Que. Coño, si soy yo. Hay una. Claro, no hay posibilidad entonces de agente del debilitamiento. Todos somos agentes del debilitamiento, al fin de cuentas. Bueno, realmente. Bueno, no porque agente, no hay nada. no, pero no por el tema de la agencia, sino porque claro, se habla de la gente que se opone. El punto es que da igual que te opongas, porque el planteamiento está, digamos que la lógica está ya establecida de antemano. O sea, no puedes escapar. No puedes escapar, es inevitable. Bueno, de hecho, esto ha sido, digamos, no lo sé, el talón de Aquiles digamos, de los primeros marxismos. Bueno, ¿cuándo llega? Bueno, va a llegar. Y va a llegar y es inevitable que llegue. Sí, sí. Claro. Eso llega ya. Bueno, y en general de cualquier Sí. milenarismo, mesianismo, que es aquello de cuándo. Sí, el quiasmo del que habla Kant, ¿no?
O incluso con Twitter. ¿Cuándo Twitter va a estar purgado para... Twitter no va a estar purgado X? nunca, pero estos ya son temas que se van totalmente. No, bueno, pero siguiendo la lógica del argumento, es que hay gente que se quiere quedar y hay gente que se quiere quedar porque hay frentes que defender en una aplicación. Da exactamente igual. La realidad, o sea, esto no tiene nada que ver con Mylanders, pero da, vale, igual, vale. da exactamente igual que te quedes o no te A eso quedes. me refiero, que da exactamente lo mismo. Sí, contra Pero no por eso, sino porque no puedes tener realmente una... O sea, a ver. A diferencia de Mylander, nosotros no somos idealistas. Y como no podemos conocer de antemano el destino del mundo, pues quiero decir, estar en X, en Blue Sky, en Mastodon. Bueno, si estás en Mastodon, no hay nadie. No hay nadie. En Blue Sky hay un poquito más de gente, pero quiero decir, Blue Sky ahora está bien, pero es una entidad privada, lo que significa que tranquilamente en 5 años puede estar exactamente igual que como está X. Sí, exacto. Y en el fondo, pues eso, o sea, quiero decir, tus, con perdón, tus 4 o 5 mierdas de tweets, pues tampoco me parece a mí que vayan a cambiar especialmente nada. No creo que esté diciendo nada especialmente polémico. Claro. Entonces... Pero hay gente que sí, hay gente que considera que sí. Pero, ¿cuál es el contexto? Porque es que yo no estoy entendiendo nada. Bueno, el éxodo de X porque, bueno, y que además va a razones. O sea, si tú miras los números, tanto Mastodon como Blue Sky tienen como picos en los que van teniendo nuevos usuarios y van poco, pues, cada vez que Elon Musk hace una barra basada, pues, o sea... Lo último era lo del saludo, lo del supuesto o no supuesto saludo nazi. Pues ya está, ya pues un montonazo de gente se va igual, pero quiero decir que tampoco se produce. Pero yo lo que pregunto es cuál es la postura de la gente que piensa que puede hacer algo. Bueno, pues que hay frentes dentro de esa aplicación que hay que combatir, ¿no? Que hay gente que es muy machacona con determinados temas, que insulta, que menosprecia, que suelta discurso de odio, que fomenta discurso de odio. Entonces lo que hay que hacer en esos lugares pues es cortarlo, ¿no? Entonces, en lugar de los discursos de odio de los de la izquierda. Y claro, entonces ahí está la pelea constante en lugar de la gente. Mylander se quedaría en X. Claro, ya te lo digo, sí. Estaría votando a full por el capitalismo. No, pero bueno, sí, madre mía, vaya volantazo. Eso soy yo. El tema, no sé de dónde salen los cachitos estos, pero tienen que ver con el... No, los leo si queréis. Sí. Pero ya te avanzo que tienen que ver con uno de tus fuentes de batalla. El suicidio de Mylander no puede entenderse únicamente como una tragedia personal, sino como un acto profundamente influido por sus ideas filosóficas. Creía que el sufrimiento de la existencia era inevitable y que la muerte ofrecía la única posibilidad de redención. Aunque sus ideas no fueron ampliamente aceptadas en su tiempo, su muerte es vista por algunos como la culminación lógica de un pensamiento profundamente pesimista, pero sorprendentemente coherente. Sí, porque quiero decir... ¿Tú quieres decir algo? ¿Cuál? Al respecto del suicidio de Mylander. No, que sea alguna... De los tres, el único que se puede decir propiamente especialista eres tú, así que... No, ya, pero y además, justamente es uno de tus... mis caballos de Troya. Del segundo no... Sí. Vale, sí, están todos en relación. Respecto a la coherencia filosófica del suicidio de Mylander, mi respuesta es de las conocidas, ¿no? Aquí en la mesa. ¿Puedes poner en los comentarios una vez? Vale. Dice arriba de dónde viene, que es de Rupertine Delfino, novela filosófica de Philip Mylander. Vale. Bueno, pero está no, pero eso es una introducción, tiene que ser otro lado. La introducción la hizo Manuel. No, vale, sí, es del prólogo de Manuel. Quizás es del prólogo, sí. ¿Es del prólogo? Del prólogo de... Aquí. No, de una edición de Guillermo Escolar. De Filos, que es la novela. Bueno, la respuesta rápida
es... Mi respuesta rápida, al menos. Es que no hay ningún tipo de coherencia filosófica entre el suicidio de Mailander Déjalo tumbado. la postura mailanderiana como tal, ¿no? Por una razón muy sencilla. Por una parte, por lo que hablamos ahora de forma un poco implícita, el suicidio particular no tiene efectos reales ontológicos, es decir, el suicidio particular no consigue un mayor debilitamiento del conjunto de la esfera de fuerzas si, por ejemplo, se ha procreado, ¿no? Por ejemplo, pues tú tienes 5 hijos, o 2 hijos, o un hijo, y luego te suicidas, tú has colaborado tanto con la perpetuación del proceso teleológico, Esto del es un tema que quería sufrimiento, hablar. como cualquier hijo de vecino, ¿no? Lo único que consigue el suicidio, o la autorredención, como lo dice Oswald, es redimirte a ti como tipo, es decir, como individuo particular, ¿no? Entonces, el suicidio es deseable si tú te quieres suicidar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si no aguantas más y quieres redimirte. Eso desde una perspectiva más formal, si queremos, ¿no? Por la imposibilidad de agencia o de efectos ontológicos en el plano metafísico, ¿no? Pero eso en el plano práctico, el mismo Mailander también lo especifica. Esto sale en la metafísica en el último capítulo. De hecho, en las últimas secciones. Cuando habla específicamente de que hay que ocuparse de la cuestión del suicida y del criminal, hablando del suicida, lo que dice Mailander es que, literalmente, la filosofía de la redención en absoluto persuade ni... Vale, acabo rápido entonces. Persuade ni impele ni insta al suicidio. De hecho dice, cuando alguien se quiere suicidar, lo que tenemos que hacer es enardecer su voluntad para que participe de todo el proceso de constitución del estado ideal. En el caso de que no quiera, en contra de la tradición usual, ¿no? En contra de condenarle al infierno, en contra de pues, la práctica habitual, ¿no? Que se ha utilizado comúnmente con los suicidas, lo que dice Mailander es que hay que acompañarle en su sufrimiento. En este sentido es una especie de apela por una especie de eutanasia clínica en el plano de la depresión y del suicidio, ¿no? Y ya como último punto, cuando él define las distintas figuras éticas, habla de él, el hombre de mundo, que es cualquiera, el vecino, ¿no? El suicida, en efecto, el héroe sabio, el sabio, etcétera. Sí, etcétera. Entonces, la importante aquí es el héroe sabio, que es aquel que, sabiendo que se le puede redimir a sí mismo de forma particular y sabiendo, no obstante, que el fin último del proceso teleológico es la aniquilación en la nada absoluta, decide sacrificarse, es decir, sacrificar su redención particular y participar de la constitución del estado ideal. Entonces, si Mailander hubiese querido ser realmente coherente con su propio sistema, lo que habría hecho es convertirse en héroe sabio, que es lo que intentó, es decir, hacerse soldado y luego militar en el Partido Socialista con los distintos escritos del segundo volumen. Claro. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque el ejército se acabó sus 3 años de voluntariado y luego tuvo un rifirrafe con su hermana, super bestia, que está en una carta, en la que dice Mailander, bueno, esto es una carta de Mina al editor del segundo volumen, básicamente la hermana Mina, la hermana de Mailander, que se llama Mina Batz, cuando él le dijo que quería ser, pues eso, político y que era socialista, pues su hermana era muy aristócrata, ¿no? Pues se enfadaron muchísimo y entonces Mailander, pues, pilló un rebote y le dijo en plan, no literalmente porque no recuerdo la cita, pero era la esencia, el espíritu del comentario, le dice algo de en plan, vale, muy bien, pues voy a desistir de mi empeño, pero lo pagarás con tu sufrimiento cuando veas, mira, no sé, algo muy explícito, en plan, te voy a dar, o sea, me voy a suicidar para darte por el culo. Y luego se suicidó. Es mucho menos poético, mucho menos rimbombante, una muerte filosófica, pero en resumen, no hay ni elementos ni formales ni materiales para pensar en que fue un suicidio por coherencia filosófica. Y luego ya, para finalizar, citando a Camus, nadie se suicida por argumentos filosóficos. No, bueno, Se utilizan argumentos filosóficos para justificar un suicidio práctico. Ah. Nadie se quita la vida por el estado ideal de Manajo. y que en el fondo tiene más coherencia precisamente eso, o sea, bueno, que se hubiese vuelto, Claro, entiendo, Lenin. Lenin, Sí, claro, lo sabe. Qué bueno. Pues sí, o sea, hostia, ahora que ha salido el tema de los hijos, tema de los hijos, claro que ahora entendí por qué está ese clip puesto ahí. O sea, ahí, ¿qué es lo que está sosteniendo entre dos papeles?
La idea está de que era lo que estábamos hablando, ¿no? El hecho de, a ver, pero si la idea es el individuo, ¿por qué cojones? O sea, ¿cómo se justifica eso de que la idea que hablábamos? Bueno, entonces estamos hablando del tipo, ¿de qué estamos hablando? ¿De una serie de características? ¿O realmente hay una continuidad, digamos, metafísica en esto? Y claro, a ver, se entiende. Porque claro, si la constitución del Estado ideal es, digamos, el objetivo último y, bueno, y todos, digamos, entre comillas, disfrutarán o se aburrirán. En el estado ideal, todas las vidas anteriores, todos los individuos anteriores en el plan, ah, ¿qué se hace con ellos? Pero claro, como resulta que todas esas ideas eran hijas y idénticas, entre comillas, a las que han muerto por el camino, no hay, digamos, el problema de los residuos, que entre comillas sí que podrían haber en Hegel, ¿no? Los residuos, los restos del proceso histórico, porque como, digamos, los últimos individuos que se van a conservar son todos, entre comillas, los mismos. Claro. Vale, ahora se entiende porque está o sea, no hay ninguna justificación. O sea, quiero decir, no hay ninguna justificación de la continuidad, digamos, metafísica Bueno. entre individuos, pero... A ver, el motivo, más que metafísico, o sea, el motivo estaría en todo caso en la física, y es por la idea de que, claro, la idea al final es una especie de entelequia o abstracción, ¿no? Al menos como la entiendo, y en último término la idea es, o el individuo, digámoslo así, el individuo es un ente de elementos químicos, ¿no? Entonces, como el conjunto de la esfera de fuerzas es también un conjunto finito, la idea es que, pues lo típico, como polvo de estrellas, ¿sabes? En plan, los individuos que murieron en el pasado, pues los elementos constitutivos vuelven a la esfera de fuerzas, que es una esfera finita. Hostia, pero eso es un tipo de continuidad muy débil, no es realmente lo que está diciendo allí. ¿Cómo lo ves? Entonces, O sea, tal como lo veo yo, y es básicamente como lo comentamos en su momento, ¿no? Es que pues da una serie de problemas. O sea, ¿cómo puedes tener... básicamente el problema es que conviven. Claro, la idea era que la reproducción, entre comillas, en otras escalas de la física, supone el nacimiento de un nuevo individuo y ya está. Entonces, todo está resuelto porque una idea más grande engloba pues los elementos constitutivos inferiores. Pero en el caso de la reproducción animal, tienes un nuevo individuo que no es digamos, un conglomerado. O sea, no Sí, es, que tiene nuevos atributos. sino que es literalmente otro. Entonces, no hay, quiero decir, no hay una justificación en el texto que te resuelva, digamos, ese problema. ¿De dónde sale la otra idea? La otra, o sea, la otredad o la alteridad del O sea, individuo. ¿de dónde sale el otro individuo que es exactamente igual que tú? Literalmente el problema de los indiscernibles. No, sí, yo lo digo, o sea, yo intento defender a Mailander para darle consistencia al texto, pero no completo. No, bueno, no, pero, o sea, Sí, entiendo, eso, joder, como hay otras cosas que están, digamos, que aparecen en el texto de forma un poco, joder, gratuita o incluso a veces un poco torticera. O sea, la razón, lo bueno es que en algún momento, o sea, nada está puesto por nada. Eso sí, eso es algo que se agradece. Es decir, que si hay algo, digamos, en el recorrido del texto que te has encontrado y, digamos, dices, bueno, ¿por qué encaja? Porque está esto, al final va a responder a algo, o al menos esto ha sido mi experiencia leyendo el texto, es que nada está puesto, digamos, al azar. Pero, claro, o sea, tienes que comprarle algo que no tiene, digamos, muchas cosas, sí. explicación, digamos. Yo creo que la respuesta última, o sea, la respuesta que intentaría darse, sería que ese individuo no es una otredad auténtica. Supongo. Luego se me ocurre. Pero claro, sí. Tiene problemas, evidentemente. Claro. Ahora es el tema ya te digo, es el tema de los indiscernibles. O sea, por cómo está definido, sería, pues, es decir, es aquí, vale, pues si son indiscernibles, ¿qué hace que no sean literalmente Sí, mismo? lo mismo, claro.
Sí, sí. Bueno, pero también habla de que se aumenta la circularidad de la civilización. Sí, pero eso da exactamente igual para el tema de las ideas. Quiero decir, la cuestión aquí es que los individuos de el estado ideal y la ciencia del último día Sí. son, de alguna manera, sea como especifiquemos la manera, los mismos que los que, digamos, han sufrido y se han sacrificado en ese proceso histórico. Claro, yo qué sé, como había el problema con el tema de la redención en Schopenhauer, ¿no? Si era particular, si era universal, pues aquí tienes la cuestión de, vale, sí, la redención al final será universal, pero digamos, su universalidad está pillado un clip. Mm. Ah, ¿Alguien sabe algo de Caraco por aquí? José. José ya iba. Pues no podrá responder. Sí, que Jaraco creo que amaba a su madre o algo así. Eso es un clásico. Murió su madre y se suicidó. Bueno, ya. Bueno, estas cosas. Porque su madre la llevaba como, ay, sin ti, bueno, no sé qué decía, ¿no? Yo soy nada y tú eres todo. Y se muere todo, pues yo soy nada, pues bueno. Eso también es bastante bailandería, ¿no? Matarse por la madre. No, Maná se lo lleva tanto, pero más profundamente a la madre, sí. Sí. No sé, no me ha quedado claro. Porque, en cierto modo, sí, sigue siendo es lo mismo, ¿no? Tanto el primero como el último es el mismo. Es por la definición que da la idea, no por otra cosa. O sea, claro, tiene ese problema que al menos este texto no resuelve. No sé si lo resuelve. Si vuelve a comentar el tema de... A ver, ya me sabrá mejor. Si en estos apéndices complementos vuelve a tratar el tema de la idea. Pero puede ser, puede ser este tipo de cosas que como en Schopenhauer. Que es, bueno, a mí no me parece un problema. Entonces no voy a elaborar. Sí, Porque para mí no es un problema. también no sé si el problema puede llegar a ser un poco nominal, ¿no? Claro, es que si hubiese reducido el individuo a la fuerza química, o sea, al elemento químico, pues bueno, quizás no sería tan problemático. Lo bueno sería más fácil porque sería lo que has dicho. Sí, tú, sí, el polvo pues de digo, no tendría mucho más de... cada individuo es un elemento químico, ¿no? Y luego nosotros somos haces de individuos. Pero claro, como Mayrande tiene la obsesión o la fijación absoluta de defender la individualidad tal y como se concibe habitualmente, ¿no? Que el individuo es la integridad del sujeto delictivo. Pues claro, se meten en estos berenjenales y ya es bastante complicado solucionarlo. Murió su madre. Pero cuando después de ella murió su padre, fue cuando le machacó a su editor con que se iba a suicidar porque ya había completado su obra, así que estaba amando a ambos padres y ya está. Un tipo peculiar. No sé, no conozco la obra de Caraco, Yo tampoco. pero bueno, así hablando sin saber absolutamente de este pobre hombre, ¿no? Bueno, tampoco creo que sea inusual, ¿no? Lo típico de después de un proceso de Sí, bueno, ya profunda está, ¿no? depresión o cuando estás muy alicaído, ¿no? Duelas. En el duelo profundo, bueno, no sé si esto ya sería un duelo Bueno, con sí que sería melancolía profunda, ¿no? Un sentido freudiano. Pues bueno, típico, tienes un proyecto que quieres acabar y cuando lo acabas, pues has concluido tu labor. No sé si eso se podría llamar coherencia filosófica, ignoro la obra de este hombre, así que ni idea. Gracias a la madre no quería conocer mujeres. Abogada por el celibato. Vale, igual. No me acuerdo. Bueno, de hecho, ahora que sale el tema bueno, el celibato, la virginidad y todo eso, al final, más que la idea esta de llegan al estado ideal y se suicidan todos, es más, llegan al estado ideal y, bueno, conservan el estado ideal, pero no se reproducen. O sea, para mí es la idea que he sacado de eso. Es decir, bueno, como son todos, idealmente la educación ha vuelto a todos justos, éticos, patatín patatán, la redención Sí, es de ahí- simplemente no reproducirse. Sí, hay una tensión en ese punto
De hecho, esto es algo que trata un artículo y que otros autores comentan, ¿no? Más que, o sea, si hubiese que escoger, porque claro, se habla de la filosofía de la apología del suicidio, no, filosofía del suicidio, ¿no? No, más que filosofía del suicidio, filosofía de la redención, para empezar, pero que en todo caso, si hubiese que buscar una alternativa, sería en todo caso filosofía de la castidad o de la virginidad, en efecto. Mailander dice que la forma correcta de acelerar el proceso, etcétera, es ser casto, ¿no? Ser virginal. Sí que es verdad que luego cuando habla de qué pasa, cuál será el momento previo a la consumación de esa liquidación efectiva y tal, lo que dice Mailander es que se la suda, básicamente. Básicamente lo que dice es, no importa si será con el gran sacrificio, si será mediante un gran suicidio colectivo, si será por debilitamiento, lo importante es saber qué pasará y el resto me la suda, ¿no? Que tiene sentido por cualquier cosa. No, pero casi plantea la cuestión del estado. Claro, el estado ideal es básicamente pues el estado en el que todos son pesimistas y bueno, cómo se llega a ese pensamiento ya no se produce y casi sería pues la logística de mantener las vidas hasta que no quede nadie. Bueno, yo en ese sentido lo veo como una especie de como la muerte por inanición de Schopenhauer, ¿sabes? Para dejarse, no en el sentido que se dejaría morir de hambre, ¿no? Sino que el estado en el que uno se encuentra en el estado ideal es de eso, de debilitamiento absoluto, de abatido. Sería abatimiento total, ¿no? Básicamente lo que dice Mailander es que en el estado ideal, como están todas las necesidades que tanto tiempo se han estado buscando cubiertas, ¿no? Pues emancipación del trabajo, el comunismo, vaya. Emancipación del trabajo, todas las enfermedades se han curado. Sí, la automatización. Una esperanza de vida longevísima y todo el mundo se puede dedicar a estudiar y hacer lo que salga de la polla, ¿no? Si quieres ser charcutero, pues puta madre. Si quieres ser violinista, pues violinista, ¿no? Entonces lo que dice Mailander es que incluso en la circunstancia más beatífica imaginable, pues los seres humanos se dan cuenta de que esos bienes son vanos, ¿no? Entonces, pues acontecerá ese debilitamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es el aburrimiento, ¿no? Sí, es una como el hastío de Schopenhauer. Sí, pero claro, ese es el momento. El punto es cuando se ha llegado ese momento. O sea, me parece que es casi una cuestión logística. Es una cuestión logística, digamos, de mantener esas condiciones de vida y que siga siendo un placer hasta que no quede nadie. Sí, supongo que sí. Sí, sí. Tendría que tenerlo bien preparado. Para que ninguno se sintiese tentado, ¿no? A traer un hijo al mundo para que se encargue de él. Bueno, esto es como... Hay alguna película sobre esto, ahora no recuerdo de cuál. Creo que es Gattaca. Que sí, sobre esto, de plan, la gestación... Eso, articulada... Bueno, claro, ya. El gobierno y tal, sí. en plan... No, en plan, aquí solo folla la gente cuando nosotros lo decimos y 4 o 5, ¿no? Cabe decir que sí que es verdad que tampoco es que uno sea un gran semental, pero una vida que no puede ser follada, pues tampoco vale mucho la pena ser vivida. Pero eso cambia también con la edad, ¿no? Ya también es verdad. Quiero decir, no se tiene el mismo deseo, el debilitamiento. No se tiene el mismo deseo con 20 años que con... No tengo 20 años. Vale, pues creo que puedes extrapolar un poco, ¿no? Bueno, no necesariamente porque luego hay gente que son viejos abuelos, pero viejos ardientes, no sé. Pero sí, bueno, el caso, o sea, al final sería casi una cuestión de logística. Bueno, también es cierto que, tal como está planteado, ¿no? Que hay, en fin, un milagro de automatización. Sí, también lo que dice Mailander en esas secciones últimas es que, bueno, que esto es algo que no es que vaya a acontecer dentro de 2 siglos, ¿sabes? En plan, que esto es previsible que pase de aquí a una eternidad, ¿no? Este punto, digamos, de... ¿Cómo era? Bueno, pues eso, de la ciencia del último día. Sí. Es muy... O sea, es que la imagen es... ya no hay ningún tema por investigar. No hay misterios por resolver. O sea, es literalmente el mundo se ha agotado también en un sentido, digamos, no ético, científico, como le quieras llamar. Sí. O sea, se ha agotado. No hay nada que hacer con el mundo. Ni siquiera en un plano, digamos, más... o sea, ha sido liberado, digamos,
Bueno, siempre podría haber la cuestión esta de, ¿no? del vivir para el arte, pero bueno, quiero También decir, estarían agotadas las distintas formas de arte. De la idea. el planteamiento, claro, el planteamiento es, pues eso, que no hay nada que hacer. Sí, sí. No sé, lo de poner el profesor Manhattan de Watchmen. Que Bueno, hasta el fin de todo. sí, pero claro, tú tienes ese tipo de idea casi tienes que pensar pues en un tipo de deidad que vive o sea, que vive su vida en una temporalidad no lineal. O sea, realmente tienes que hacer un ejercicio. Bueno, es que y el propio estado ideal es un ejercicio de imaginación Acrobacia. Imagínate. bastante grande. Quiero decir. Por no decir estúpido, sí. Mm. Sí, sí, claro. ¿Y qué Imagínate todos justos. Son una sociedad de todos justos. Vaya puto vale. Absolutamente nadie injusto. Bueno, yo creo que en este sentido, más que la verosimilitud del planteamiento mailanderiano, que bueno, a nivel político ya sabemos que es bastante cuestionable, ¿no? No, claro, Esa sí es la que que- podrías decir aquello del regulativo, ¿no? Si tiene si es solo un carácter regulativo, pero entonces Luego se te hunde todo el sistema si no lo tomas como algo, digamos, real a futuro. la metafísica habla de hecho, de que es algo regulativo, pero bueno, queda o sea, muy en bambalinas siempre cuál es el peso de lo regulativo y lo constitutivo en su obra, eso está claro, ¿no? Pero bueno, que es obvio que resulta absurdo, ¿no? Pues la sensibilidad contemporánea, pues esta idea de un estado ideal en estos términos nos parece absurdo, pero bueno, también yo creo que es digno de reflexionar en qué medida lo participamos nosotros o nuestra conciencia contemporánea de vestigios de esta misma esencia, de este mismo pensamiento. Sí, no, eso Que, siempre por está ahí. ejemplo, se objetiva, a mi juicio, en pues, esa polaridad maniquea que vemos estos pocos días, ¿no? Entre Elon Musk, el criptotecnofascista, con el cual yo simpatizo, ¿cierto? Y no sé, pues la izquierda temerosa del advenimiento del nuevo fascismo ultraderechista que va a acabar con los derechos advenidos, no se sabe muy bien de dónde, ¿no? O sea, no creo que estemos tan lejos, ¿sabes? De lo de Mailander, pero no de estos planteamientos que nos suenan muy casposos cuando están investidos de una teleología cristiológica, pero que cuando han pasado por el tamiz de lo secular y de las teologías seculares, ¿no? Sí, lo debe notar. Esto, lo de notar, nos parece, bueno, no que nos parezcan, sino que simpatizamos con ellas, ¿sabes? Bueno, pero en general yo creo que es el plano, eso sería ya el propio plano de la política. Exactamente. Literal, el propio plano de la política. Se mueve. Por eso Copenhague, cuando no se metió en el tema, pues, Se mueve en eso. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, claro. Cuando lo central de tu filosofía es justamente la política. Nos sorprende que seas también un cristiólogo. Ah. No, bueno. Cristiólogo sin Cristo. Sin Dios. Bueno, más bien sí. Un cristólogo sin Dios. ¿Cómo era esto? La fórmula esta, ¿no? De Zizek, el cristianismo ateo. Es cristianismo ateo. Lo de Mailander es cristianismo Sí, sí. ateo. Como se entiende el bateo, sí. Hay que decir que no, o sea, hay que diferenciar entre el registro, y esto casi nunca se hace, entre el registro esotérico y el exotérico de todos estos discursos, no sobre todo el pesimismo. Claro, lo exotérico es pues, el mito adaptado al vulgo para que pueda entender el mensaje, ¿no? Pues la utilización de los panes de los peces, Cristo es un hombre, el Espíritu Santo y polladas, ¿no? Y es aplicable al budismo y lo que sea. Y luego lo esotérico, que es el mensaje auténtico que está más cerca de lo místico y lo filosófico, ¿no? Entonces cuando Mailander habla de esto, lo que dice es que lo que llamamos Dios es solo una versión exotérica de la unidad colectiva del universo y que Cristo es el Hijo en el sentido de la humanidad entendida como el conjunto que puede delimitar el todo, ¿no? Y el Espíritu Santo es la nada absoluta. Entonces, claro, es un cristiólogo, pero no en el sentido de Cristo vive en mí como una persona con bata blanca y estigmas en el alma. Sí, no, bueno, es aquello de... Excepto porque de todo el mundo puede ser. que es un panecista de la hostia. Todo el mundo puede ser Cristo. Todo el mundo puede ser Batman, claro. Lo mismo. Lo que decía el Animamundi.
Sí, bueno, hay que ser discutidas. No con espíritus particulares, pero sí. Sí, sí, sí. Es, bueno, no sé, de todas formas sí que es curioso ver digamos, el planteamiento, más allá de la cuestión, digamos, del rechazo por las sensibilidades contemporáneas, porque, bueno, al fin y al cabo, pues, también bueno, se puede entender que el auditorio, pero también nosotros mismos estamos acostumbrados, Es el mesianismo. que, bueno, quizá Juan menos, pero estamos acostumbrados a leer filósofos bueno, que ya tienen unos añitos. Ah, tampoco, o sea, el tema es hasta qué punto, digamos, el idealismo, o sea, hasta qué punto se ha, digamos, entre comillas, superado el idealismo, es decir, como una imagen de mundo Tan tabulado. tan limpia, en la que encajen las cosas de forma tan lineal. Sí. Es decir, claro, idealmente se puede educar a todo el mundo, e idealmente todo el mundo será luego ciudadano, cosmopolita, pero no en el sentido, porque hay un momento del texto en el que critica el cosmopolitismo por aquello de, en fin, de la patria y el nacionalismo y estas cosas, ¿no? Sí, O sea, todavía no se ha llegado a ese punto de que es un falso cosmopolitismo. Sí, claro. Ah, Muy asco. pero es eso, o sea, es el encaje. El encaje es que todo el mundo acabe siendo, pues eso, una sociedad de santos. Una Sí. sociedad de santos, vírgenes, eh, antinatalistas. Sí. Redimidos, sí. Sí, sí. Claro. Lo curioso es que, digamos, la comunidad, bueno, a ver, también hay formas con las que eh, dialogar con el texto, ¿no? Pero en general lo que sería la comunidad online antinatalista, digamos, el sector más mayoritario, digamos, sí, que es el anglófono. Se quiere decir, te podría comprar la idea de la sociedad, una sociedad futura, ¿no? Ideal, pero no ideal Sí. en el sentido, digamos, vulgar del término, Sí. que fuera, pues eso, una sociedad de antinatalistas, pero todo el recorrido para, digamos, el edificio en el que está sostenido eso, pues eso, con la tecnología y no tenemos que ver en absoluto. Se pagan 200 años al pobre muy dinero. Menos mal que hay comprar aquí. No sé. Pues no sé, señores. Sí, igual sí. Si no tenéis. No sé, tiene un poco de chungo ya otra vez. Está decayendo. Espera un momento. Es el debilitamiento. Sí, Porfa. se me está calentando un poco la piel por dentro. ¿Te has traído Debilitamiento. No. Bueno, pues si queréis, lo que podemos hacer es pues, hacer los honores de final de sesión y bueno. Y despido, vale. Bueno, gracias por acudir nuevamente, chicos, a esta sesión. Recordamos que hay membresías por 0,99. Y más. Y más. Y más. Y más. Y más allá. Agradecemos a Imaginary Unit, Elena Roca, Alex Mesa, Morcos, Mutatis TV, Autistic Silver y J. Durazno. Y señalamos que la fecha de la próxima sesión es el 7 de febrero, en el que terminamos con las secciones de la política y seguimos comentando seguramente más leyes. Más socialismo. Y más socialismo y más redención. Y eso es todo. Nada, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por los comentarios. Sobre la mayoría han ido sobre coherencia filosófica, Suicidios coherentes. en que encajen y algunas veces no encajan, otras veces Muchas madres. madres. Madres y suicidios Madres, coherentes. sí, Bueno. demasiado idealismo perjudicial, como bien dice Iván. Así que nada, con este último mensaje,
Y advertencia, vaya muy lindo. Nos vemos la siguiente.